El Exorcista, crítica de cine, dirigida por William Friedkin. Este es uno de los mayores clásicos del cine de horror de la historia. Una película tan legendaria que muchos la asocian directamente a la palabra terror y cine. Y Halloween está cerca de nosotros, así que continuamos hablando sobre clásicos del género. ¿Y qué más clásico que El Exorcista? Esta película está basada en una novela del mismo nombre, la cual fue adaptada por el mismo autor del libro, William Peter Blatty. Y distintos artistas estuvieron involucrados con el proyecto en su preproducción. Mike Nichols fue considerado para la dirección, pero rechazó el trabajo. Jamie Lee Curtis fue pensada para el rol protagónico, pero su madre, la legendaria Vivien Leigh, se rehusó a que actuara en este papel. Y eventualmente el elenco estaría compuesto principalmente por actores que en ese momento serían don nadies, principalmente Linda Blair y Ellen Burstyn, quienes saltarían a la fama definitiva con este filme. Y William Friedkin fue elegido para dirigir, relativamente fresco de ganar el Oscar por The French Connection, y con esta cinta obtendría su segunda nominación a Mejor Director en los premios de la Academia. Tuve la increíble oportunidad de ver esta película en cines, exhibida en sólido 35mm, en específico la versión que nunca antes has visto, ese corte del director que salió a inicios de los 2000. Y en esta película, Regan, interpretada por Linda Blair, es una dulce niña quien después de jugar con una ouija se ve poseída por un maquiavélico demonio. Su madre, interpretada por Ellen Burstyn, buscará todos los medios para salvarla, lo que la llevará a contactar al padre Damien Karras, interpretado por Jason Miller, para realizar un exorcismo. El Exorcista es un filme desafiante del cual hablar, no porque sea desafiante de ver, sino que porque tiene décadas de análisis encima. Pero este filme no ha traspasado al paso del tiempo por nada. Esta es una película que, si bien mucha gente un poco la ve con harta distancia como este clásico del cine de horror prácticamente impecable, esta sigue siendo una increíble pieza de horror y suspenso, y no por nada el tiempo se ha caracterizado en cimentarla en ese punto como un filme tan fundamental para la expansión del cine de horror. Es bastante dura en su realismo. De hecho, diría que esa es casi la cosa que hizo esta película en primer lugar, porque si bien hay diversos elementos sobrenaturales, tiene una base realista cuasi científica. Aquello que más acercó a la gente a ella, o desde cierto punto de vista la alejó sobre el hecho mismo de que fuera un filme sobre demonios, era el hecho de que estos elementos podían ocurrirle a cualquier persona, de que no estabas realmente tan lejos de vivir lo que estaba en este filme. La película se enfrenta inicialmente a la posesión como si fuera una enfermedad. Tenemos todas estas secuencias en que Regan es llevada a un psiquiatra para que la analicen y la madre se niega a ver el elemento de posesión, y tú tienes esta sensación constante de que los personajes están actuando de acuerdo a lo que conocen, porque siento que en retrospectiva, viendo tantas películas sobre posesión y exorcismos, uno ve estas cosas y piensa, obvio que está poseída, porque los personajes no actúan más racionalmente. Pero cuando piensas en el hecho, en el día a día, de si estas cosas pasaran en la vida real, es imposible no pensar en que tú intentarías hacer cualquier cosa antes de pensar que hay algo sobrenatural, hay un demonio pasando en esta niña. Do you have any religious beliefs? No. What about your daughter? No. Why? You ever heard of exorcism? Es una reflexión muy fuerte sobre la fe en ese sentido, sobre qué requiere realmente alejarse de lo que uno cree o de lo que uno sabe y empezar a pensar en algo más allá de eso. Y en ese sentido, el padre Damien es el protagonista absoluto. Él es quien tiene el principal desarrollo, él es quien tiene el arco. Si bien de alguna forma el contexto lo brindan Regan y su madre, el desarrollo de este filme existe porque tú tienes este padre quien, estando dentro de la iglesia, tiene un montón de dudas sobre la fe, sobre si tomó realmente la decisión correcta al convertirse en sacerdote. Y es muy fascinante ver una deconstrucción de la fe desde los ojos de un padre. You know, it's funny. If you wasn't a priest, you'd be famous psychiatrist now, Park Avenue. Your mother, she'd be living in a penthouse instead of the... You going, Jimmy? I wait for you outside. Porque el personaje sufre demasiado, es alguien que realmente pareciera que nunca para de pasarlo mal durante la película. Tiene toda su relación con su madre, quien fallece durante la primera mitad, y tiene estas conversaciones en que le debaten que por qué no siguió una carrera, así quizás tendría dinero para haber tratado a su madre, y es como que toda la gente a su alrededor que sabe quién es él, lo odian por haber seguido este camino y lo hacen dudar de su fe, y él mismo duda de su fe, él mismo duda de si realmente ha llegado al punto en que una persona tiene que estar, sobre si realmente se siente completo con su
su vida. Y al mismo tiempo, el filme es una reflexión sobre el mal, sobre qué se necesita para corromper la alma de alguien, sobre cuáles son las cosas allá afuera que nos tientan a ser peores personas. Es bastante dura con su presentación en ese sentido, porque como les digo, la película se va tornando progresivamente sobrenatural. El filme comienza realmente con esta familia viviendo su día a día, pasando estas cosas que pueden ser un poco molestas. Este padre viviendo su duelo interno es bien dramática. Puedo estar equivocado, pero recuerdo haber visto entrevistas de William Friedkin donde él se negaba a referirse a esta película como un filme de horror, él lo veía como un drama. Y si bien hay una propia discusión sobre qué significa realmente el horror y por qué algunas personas temen usar el término de horror, puedo ver un poco al analizar este filme cómo es que él enfrentó esta película sin querer caer en tropos que en ese momento se consideran parte intrínseca del género. Y por qué también la película destacó en sí misma, porque comienza completamente como un drama. Si bien tiene elementos gráficos, de efectos especiales y de definitivo terror, al inicio es 100% un drama. Al inicio es este drama familiar y este drama religioso sobre una familia luchando contra una terrible enfermedad y un padre luchando contra todo el caos que azota su vida. El realismo es lo que la hace más aterradora, porque si bien es muy fácil para uno, especialmente yo que no tengo una creencia en particular, decir que nada de esto podría pasar porque los demonios no existen, la película sí te pone en una situación en que pensarías, ok, ¿qué harías si estuvieras en este lugar? ¿Cómo enfrentas una situación que parece ir por sobre lo que tú conoces, por sobre lo que tú crees? ¿Cómo es que finalmente aceptas que quizás agotaste todas las posibilidades? Te pone en los zapatos de cómo sería un exorcismo, funda ese miedo en uno, te hace realmente dudar de tus propias creencias. Y puedo imaginar por qué, particularmente en los 70s, donde el miedo presentado por el fundamentalismo religioso era aún más importante a cómo es actualmente. Y el filme al mismo tiempo es legítimamente entretenido. Quizás el aspecto de horror mismo no ha envejecido perfecto, porque cuando vi esta película en cines la gente se reía bastante, y he visto esta película con otras personas, con mi pareja por ejemplo, y hay momentos que son muy divertidos. Por ejemplo, cuando Regan dice "Let Jesus fuck you", es chistoso en retrospectiva. Y puedo entender por qué esos elementos no han envejecido tan bien. Es decir, esta película no me quita el sueño cuando la veo, pero es tan divertida de presenciar. El suspenso, el elemento de tensión que el film ofrece, hace que la película te tenga al borde de tu asiento, básicamente esperando la conclusión inevitable. Una vez llegamos a las cosas sobrenaturales, los efectos, la caracterización de los lugares crean el filme. Tenemos estas historias ya archi reconocidas sobre cómo William Friedkin, por ejemplo, disminuiría la temperatura de la habitación donde estaba ocurriendo la posesión para crear esta sensación gélida. Varios de los actores terminaron enfermos dadas esas decisiones de producción, pero claramente rindieron frutos porque tú ves esos efectos en la forma en que está presentada. Y me encanta este elenco. La química entre las actuaciones construyen estos personajes. La relación entre la madre de Regan y el padre es un elemento fundamental para entender y apreciar este filme. If a person's, you know, possessed by a demon or something, how do they get an exorcism? Well, the first thing, I'd have to get him into a time machine and get him back to the 16th century. Ellen Burstyn creó su carrera con esta película. Tan solo un año después ganaría el Oscar con Alicia ya no vive aquí. Y ahora uno piensa en Ellen Burstyn como, claro, una increíble, legendaria actriz, pero es muy divertido pensar que ella saltó a la fama literalmente haciendo una película de género como lo es El Exorcista. Y eso es porque las actuaciones son increíbles. Realmente es un caso muy curioso de actores que ahora son muy conocidos, pero en su momento basaban esta idea de realismo, de, me empatizo mucho con ellos porque no sé quiénes son realmente. Y el film es tan efectivo porque tú empatizas con todo lo que ocurre, porque te pones en los zapatos de tanto la madre como el sacerdote, de la idea de que, estas cosas que están pasando, estas crisis internas que estoy teniendo están completamente justificadas. Hay un miedo tangible a que esto podría pasar, a pesar de que es inherentemente exagerado. Es decir, no hay que olvidar que esta película creó el mito de que la Ouija era un elemento demoníaco. Desde esta película, la idea de una Ouija era algo que, si bien existe como en la mitología de distintas culturas, en Occidente en particular, era literalmente un juguete. Pero esta película creó ese miedo de que si juegas con una Ouija hay una sólida posibilidad de que termines contactando a un demonio que destruya tu vida. Y es el tipo de miedo que yo recuerdo tener cuando era chico. Yo no vi El Exorcista hasta relativamente adulto, porque cuando era niño me daba demasiado miedo la idea de que esta película existiera. Como que solo ver la cara de Regan, esa cara típica donde tiene el rostro cortado, eso se usaba para todos los screamers de la época del temprano internet, y yo no vería El Exorcista por muchos años
precisamente por ese miedo, pero incluso yo sabía que la Ouija era como un problema, como que si jugabas con la Ouija podían pasar cosas terribles, porque esta película cimentó ese miedo en generaciones y generaciones que ya ni siquiera tienen el contexto de esta película, solo la idea de que sí, definitivamente algo terrible podría pasar si juegas con una Ouija. Llamo que la película no le tenga miedo a ser ridícula. El filme usa las groserías, por ejemplo, o los efectos visuales, el vómito, la sangre, esta niña dando vueltas a su cabeza, o la icónica caminada de araña, que curiosamente me enteré que es solamente parte del corte del director. El corte teatral no tiene la caminata de araña, además de otras cosas que siento que alteran ligeramente el filme, como ediciones digitales para agregar espectros que siento que no agregan demasiado al filme. En ese sentido creo que prefiero un poco más la versión teatral, pero saber que la caminata de araña es exclusiva al corte del director hace de ese corte algo invaluable por sí mismo. El maquillaje es icónico. Como les dije, el rostro de Regan cortado es algo que siento que en la era del internet es básicamente lo que tú quieres hacer si es que quieres asustar a cualquier persona, y ha trascendido generaciones. El maquillaje de esta película crea a este personaje. El personaje de Regan poseído no sería ni la mínima parte efectivo si no tuvieras ese increíble, perfecto maquillaje. The Holy Spirit, by this sign of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien! Amen. Que de hecho el año pasado con mi polola nos disfrazamos del exorcista. Yo me disfracé de cura y ella de Regan, y para ella el disfraz fue literalmente el camisón con vómito y los cortes de la cara, porque el maquillaje simplemente es fundamental para entender a este personaje. Esta es una piedra fundamental en el cine suspenso y horror demoníaco, al punto en que siento que no hay ninguna película que puedas ver posterior al Exorcista que trate temas similares sobre posesión, sobre demonios, y no tengan una influencia directa de ese filme. Esta película, si bien también bebe mucho del cine de terror y el cine de drama religioso que existía antes de esto, básicamente creó el género de posesión demoníaca, y ninguna película con estos temas se le ha igualado. Cada cierto tiempo salen películas sobre el exorcismo de XXX, y si bien algunos son bastante sólidos, creo que nunca ninguna película va a estar a la altura de lo que hizo El Exorcista, porque lo que William Friedkin hizo con este filme es invaluable para el cine en general. Es curioso porque no soy muy fanático de toda la carrera de William Friedkin, particularmente The French Connection no es una película que saque las mejores opiniones de mí, pero cada vez que veo El Exorcista no puedo no recordar por qué amo el cine de horror. Esta es una película, de hecho, que siempre ha estado en el fondo de mi cabeza, porque recuerdo a mi papá diciéndome que él la fue a ver al cine cuando era chico, cuando era un niño, y que esa película lo traumatizó, como que él tenía pesadillas después de haberla visto. Y siempre he pensado en esa anécdota porque en retrospectiva pienso, oh, qué increíble debe ser haber visto un clásico como este en semana de estreno. Y un poco también me ha motivado constantemente a querer ir a ver nuevas películas que se podrían convertir en clásicos, porque quiero ser esa persona. Quiero en 20, 30 años, cuando piense en películas que son increíbles filmes de horror del presente, como no sé, Midsommar, Get Out, La Sustancia, piense en el hecho de que wow, en el futuro estos van a ser clásicos, y yo tuve la oportunidad de verla en cines. Qué increíble es estar presente todavía en una época en que sigue existiendo gran cine de horror. Pero estoy divergiendo sobre el tema. El Exorcista es una magnífica película, y no estoy diciendo nada nuevo, lo sé, porque esta es quizás la película de terror más recomendada en la historia de las recomendaciones de cine de horror, pero es un filme que siento que aún con las cosas que la han hecho envejecer, aún con décadas y literalmente más de 50 años encima de esta película, sigue manteniéndose como una pieza entretenida, realista y dramática sobre qué significa ver tu fe y lo que tú crees debatido. Y creo que siempre que pienso en películas religiosas, películas que hablen sobre la fe, es inevitable para mí no pensar en este tipo de filmes, obras de terror particularmente, donde nos hablen sobre el miedo a morir, sobre el miedo a qué habrá después, qué habrá en el futuro, en una idea de que quizás lo que tenemos acá es todo y tenemos que hacer las paces con la verdad ahora, aquí, frente a nuestros propios traumas. ¿Y qué más puedo decir? Este es un increíble filme, una pieza fundamental del cine de horror. Vean El Exorcista si es que no lo han hecho hasta ahora. El Exorcista es un ligero 9 de 10. Díganme, ¿han visto El Exorcista alguna vez? ¿Qué les parece? ¿Cuál es su película de terror favorita? La historia. Vamos a ver en los comentarios. Recuerden seguirme en Letterboxd e Instagram como @elcoalto, y si les gusta este video no me dejen su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una perfecta semana. ¡Chao!